Un día como hoy, pero de 1891, se fundaba la Unión Cívica Radical. Hoy la UCR está cumpliendo 133 años. Tenemos a un histórico dirigente del partido ya en nuestros estudios. Le agradecemos la visita a quien fuera concejal y referente del Ateneo Raúl Alfonsín, que tiene su sede en la calle Lavalle de nuestra ciudad, Fernando Caset. ¿Cómo andás, Fer? Buen día. Buen día. Aclaro que no estuve en 1891 en la fundación del partido, ¿no? Ok, Sí, sí, confirmadísimo. sí, sí, sí. Soy histórico, pero no tan histórico. ¿Cómo Bien, estás, bien, Fer? bien, muy bien. Una fecha que, bueno, amén de lo que significa para la UCR, personalmente y como militante de años, ¿la tomás? ¿De qué manera? ¿A Eh, qué, a qué te remueve o a qué te hace acordar, a qué te remite? bueno, por un lado, digamos, la reflexión de que es el partido más histórico, el primer partido político de la Argentina, el que todavía existe, un partido que ha atravesado 3 siglos, la parte final del siglo XIX, todo el siglo XX y esta parte inicial del siglo XXI. Y que lo ha hecho y lo sigue haciendo con la expectativa de ser transformador para bien de la realidad de la gente. Y en una circunstancia como esta, nos encuentra, y creo que debiéramos estar, y así debe estar el radicalismo, me parece que nos encuentra construyendo, a ver, construyendo una alternativa frente a un modelo que se está instalando y una alternativa que tiene que ser constructiva y pensando básicamente, insisto, en el bienestar, ¿no? En el bienestar de la mayor cantidad de gente posible y en el bienestar fundamentalmente de aquellos que más carencias sufren, que más necesidades tienen, que menos atenciones han recibido y que más protección deben recibir. Un modelo que se está instalando, acabas de Ujú. decir. Nuevamente. ¿Qué modelo se está instalando? Un modelo de desigualdad, un modelo en el que las reformas que necesariamente deben hacerse en la Argentina se intentan hacer recargando el esfuerzo, recargando el peso del esfuerzo en los que menos tienen o en aquellos sectores más, insisto, más desprotegidos, sin pensar en cuáles son las consecuencias de eso. Es claro que no podía pervivir, no puede perdurar una economía con un déficit fiscal crónico, pero me parece que es clarísimo que ajustar para lograr un equilibrio fiscal no se debe hacer a costa de más pobreza, a costa de mayores necesidades, mayor cantidad de necesidades básicas sin satisfacer, a costa de una pérdida de calidad educativa, a costa de falta de recursos en el sistema de salud pública. Me parece que eso es, digamos, ahí es donde deben intervenir los partidos que tienen, no solo el radicalismo, todos aquellos partidos que tienen eh, entre sus fundamentos procurar la igualdad con bienestar para que, insisto, el esfuerzo que hay que hacer se haga recargando o haciendo caer las cargas sobre los que más tienen y no sobre los que menos tienen. Y respecto a aquella UCR, fundada por Leandro Alem en un día como hoy, y estos parámetros que vos señalás, que imagino remiten Uh -huh. en buena medida a esos orígenes, ¿cuánta distancia hay con la conducción de la UCR hoy? Es complejo, porque el radicalismo, por un lado sí, digamos, son tiempos similares en algún punto, no en los políticos, digamos, un reclamo muy fuerte que hizo el radicalismo al nacer, la Unión Cívica Radical al nacer, fue el de elecciones transparentes, el de el funcionamiento pleno de las instituciones, la vigencia plena de la Constitución. Hoy eso no está en riesgo, no está en discusión, me parece, afortunadamente. Pero el contexto económico es similar. También había un régimen en fines del siglo XIX, un régimen desigual, inequitativo, que también pensaba exclusivamente en el bienestar de un sector muy reducido de la población y no en el bienestar de
esa masa impresionante que estaba empezando a llegar a la Argentina de inmigrantes y generar obreros industriales o obreros agropecuarios. Estamos hablando, Sí. Fernando, para situarlo en ese tiempo de la historia, generación del 80. Y sí, digamos, es la presidencia de Juárez Selman y que era, Pariente de Julio Argentino Roca. exactamente, era la plenitud, digamos, después de todo un proceso de transición, después de la fundación de la Argentina, de la Argentina real, ya pacificada en 1860, se impone el sector más liberal, más liberal en lo económico, más conservador en lo político, y que es cierto, nos legaron grandes transformaciones, pero también es cierto que tenían una concepción económica que de hecho es reivindicada hoy por el gobierno nacional. Sí, de hecho hay agrupaciones que, por ejemplo, se han autodenominado la Julio Argentino y son seguidores de Milei. Sí, sí. En aquel contexto surgió la UCR. Así es. Este es un contexto ideal, no diría para que renazca, pero para que tome otra preponderancia en la escena política. Me parece que justamente en lo que han sido las discusiones parlamentarias en estos 6 meses, me parece que el radicalismo le está costando, y ahí voy a lo que me preguntabas antes, el radicalismo tiene una realidad compleja, porque si bien es un partido nacional, ese partido nacional se conforma por un montón de identidades provinciales. La Unión Cívica Radical, tiene personería jurídica, personería política en cada uno de las provincias y de los distritos electorales de la Argentina. Y no es lo mismo la realidad de los radicales que representan a una provincia que es gobierno, que es oficialismo, a donde no lo es. Las necesidades, la vulnerabilidad frente a las presiones del gobierno nacional tampoco son las mismas. Entonces, digamos, hoy, con esa realidad tan compleja, tan federal, porque además el radicalismo es justamente un partido muy federal, que hereda del federalismo parte de sus concepciones, me parece que hoy el desafío es construir e instalarse en los lugares institucionales que tiene como equilibrador de las discusiones. Entonces me parece que le da, de hecho, creo que si uno compara los diarios o las publicaciones de ahora con las de hace un año, la frecuencia con que dirigentes nacionales del radicalismo aparecen y sus opiniones son consultadas y sus decisiones son evaluadas, me parece mucho más de lo que pasaba hace un año. Y eso me parece que tiene que ver con esto no, coincido con vos, no sé si llamarlo renacimiento, pero sí de ocupar un lugar significativo. Me parece que en una Argentina que está sumamente dividida, en la que hay un nuevo gobierno que fomenta aún más la grieta, que estimula la división y los enfrentamientos, el radicalismo puede ubicarse como un punto medio de equilibrio y de búsqueda de consensos. Si no me imagino yo lo que pueda llegar a ocurrir si este gobierno impone unilateralmente sus políticas y no busca consensos, no busca acuerdos. Lo que seguramente va a ocurrir es que va a venir un nuevo gobierno en algún momento que va a borrar esto y nuevamente estaremos sometidos a estos vaivenes pendulares de la política argentina. Fernando, emparentaste o asemejaste a este gobierno por sus medidas, ni más ni menos, que son las que lo definen, con el liberalismo de la generación del 80, liberalismo económico, conservadurismo político. Y ha habido todo un debate en torno a qué es Javier Milei y su gobierno. ¿Cómo lo caracterizás ya a 6 meses de haber asumido el frente del Estado Nacional? Parece que hay muchas contradicciones. Él se proclama libertario, anarcocapitalista, no sé qué denominación va utilizando según el foro en el que se encuentre. Pero claramente es
digamos, su prédica es en contra de la existencia del Estado, en contra de un Estado regulador, en contra de un Estado con intervenciones que favorezcan, en el sentido que sea, pero de un Estado ausente, proclama el Estado ausente, y ese es el discurso. Pero por otro lado tenemos un gobierno que ha implementado, en lo que es la acción concreta, ha implementado intervenciones muy fuertes en la economía, en un sentido, insisto, con lo que decía al principio, de hacer la búsqueda de un equilibrio en las cuentas fiscales, sin importar el costo, ni mucho menos sobre quiénes recae ese costo. Pero son intervenciones estatales, el Estado ha estado muy presente. A mí me parece, y lo digo y lo converso con muchos amigos, me parece que más allá de la discusión del mega DNU y de la ley ómnibus y de los paquetes que están discutiendo en el Congreso, hubo un paquete de medidas que fue las que anunció el ministro Caputo 2 o 3 días después de la asunción. El martes 12 de diciembre. Exactamente, que nadie discutió, porque no hubo posibilidad de discutirlas, pero fueron medidas de una intervención del Estado muy fuerte. La devaluación de la moneda, la quita de subsidios sobre las tarifas. Bueno, y esas son las contradicciones que digo. Por un lado, el presidente va a congresos, a exposiciones internacionales y habla de retirar el Estado y de que el Estado se retira absolutamente de la vida política y de la vida social, pero por otro lado su gobierno interviene fuertemente en la economía de una manera que ha hecho siempre, digamos. Vieron ustedes que tengo una publicación que saco con frecuencia, un blog, Sí. Y en un momento, creo que lo charlamos acá, hicimos como una línea histórica. Allá por febrero. Claro, y hay una línea histórica de pensamiento, digamos, esto no es nuevo, nosotros ya lo hemos visto, ya algunos que peinamos más canas, hasta lo hemos padecido en el gobierno de Menem, este tipo de políticas. Que también Milei reivindica, Hace también, digamos, incluso falseando los resultados de Sí, lo que sí. fueron aquellas políticas con datos que no se ajustaron a la realidad. Claro, mostrar como exitoso aquel modelo es lo mismo que sentarse o pararse ante un auditorio en Praga y decir que va a merecer el premio Nobel de Economía por sus éxitos. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito de una política? ¿Es que las cuentas cierren o es que cierren, pero además cierren recayendo el costo sobre los más poderosos y equiparando e igualando las condiciones de vida, sobre todo de los sectores más postergados? Digamos, ¿cuál es la política? Por eso cuando él se inscribe en esa misma línea, él reivindica a Roca, reivindica a Menem, reivindica esa línea histórica, de la misma manera que lo ubicamos. En eso no hay divergencias, digamos, coincidimos en cuál es la misma línea histórica. Ahora lo que no coincidimos es en que esas políticas que él reivindica hayan sido exitosas para la Argentina. La Argentina terminó el gobierno de Menem más endeudada, descapitalizado el Estado porque había perdido el control de las empresas públicas, terminó con mayor desigualdad, con mayores índices de pobreza, con mayor desocupación. Entonces, digamos, ese es el éxito al que aspira este gobierno. No nos va a encontrar a nosotros, por lo menos a mí no me va a encontrar ni acompañándolo, ni aplaudiéndolo, ni nada por el estilo. ¿No ves de aquí a fin de año, aunque sea, o en principios del 2025, cierta recuperación, cierto bienestar? No digo un rebote en B como el gobierno quiere vender, pero por lo menos ir sacando un poquito la cabeza del fondo del agua, ¿no lo imaginás? Sé muy poco de economía, leo a los economistas, todos dicen que puede haber. Lo que pasa es que el ajuste fue brutal. Digamos, el ajuste de los primeros meses fue brutal, la pérdida de poder adquisitivo fue escalofriante. La recesión que hay hoy, digamos, la baja del consumo y por lo tanto sí de los precios, o cierta estabilidad de los precios, es la paz de los cementerios. Entonces, es probable de que desde el infierno mucho más para abajo no hay. Entonces es probable que no caigamos más y que en algún punto algo mejor estemos. Ahora el tema es quién, digamos, en ese momento de cierto bienestar, quiénes se benefician con ese bienestar. Porque si vamos a tener
de nuevo, digamos, una recuperación en la letra que sea, cuando estemos un poquito más arriba, si el reparto va a ser entre los mismos de siempre, no sé si eso es a lo que aspiramos los argentinos. Acá tiene que recuperar poder adquisitivo del salario, tiene que cesar los despidos, tienen que recuperarse fuentes de trabajo, ha aumentado la desocupación después de mucho tiempo que no crecía, estamos en un 7 y pico de por ciento de desocupación en la Argentina, ha caído el Producto Bruto Interno un 5,1% en los primeros meses de este año. Entonces, me parece que es tiempo ya de que el gobierno, con las herramientas que tenga y que esas herramientas las busque acordando y consensuando y no traicionando los acuerdos que pueda alcanzar, pero que esas herramientas después las ponga al servicio de una economía, insisto, que procure el bienestar. Fernando, si esto termina, esto como periodo político y de gestión, como muchos creen que va a terminar, y escuchándote te enrolo un poco en esas filas, que es mal, digo yo que se va a llevar puestos también, políticamente y electoralmente hablando, a quienes sean cómplices, no digan con firmeza y con claridad lo que ven contrariamente a lo que plantea el gobierno, y por el contrario, aquellos que tengan la decisión y el coraje de plantarse frente a determinadas políticas que impulsa Milei, de cara a un proceso futuro, pueden estar fortalecidos y ser tomados como referentes de algo nuevo por construir. Sí, yo creo que viene justamente ahora un momento de construcción de alternativas. Hay como una tendencia, sobre todo en los últimos años, en la política, de ser muy cortoplacista. Entonces, hay quienes están pensando ya en el escenario electoral del 2025. Y la verdad que el escenario electoral del 2025, que es el más cercano, que es el que va a estar discutiéndose en apenas unos pocos meses, en agosto del año que viene, debiéramos estar ya, si no se modifica la ley electoral, debiéramos estar ya en las primarias los primeros días de agosto, así que en junio justamente del año que viene deberíamos estar ya cerrando frentes electorales y candidaturas o precandidaturas. Si uno piensa en esos términos, y el año que viene muy complejo para quienes están o compartimos una opinión como la que yo estoy teniendo. ¿Por qué? Porque es probable que a ese momento no haya un deterioro del gobierno, haya un trasvasamiento importante de votos de lo que fue Juntos por el Cambio hacia el gobierno y una consolidación de la alianza del gobierno con sectores del PRO, básicamente, y con algunos sectores de partidos provinciales, que le den una estructura mucho más sólida de la que tuvo en las elecciones del 2023. En la elección del 2023 pensemos que se incrementaron la cantidad de diputados y senadores de la Libertad Avanza, pero se incrementaron porque no tenían nada, tenían apenas un par de bancas. Es decir, que en términos de electorales, a la alianza del gobierno probablemente le vaya más o menos parecido a lo que le fue en el 2023, y eso es muy buen resultado electoral para ellos. Van a mejorar su representación legislativa. Claro, puede perder ganando en la elección de medio término, porque puede salir segundo o tercero como fuerza, sí, sí, pero suma legisladores. Lo que seguramente va a pasar es que va a ser una elección no polarizada entre dos fuerzas, me imagino yo, o aspiro a eso, que haya una elección entre tres sectores, y entonces ahí sí estén los tercios, más o menos, digamos, haya un tercio más grandecito que gane y un tercio más pequeño que salga tercero. Pero me parece que lo que va a pasar es justamente esto, digamos, al gobierno, incluso yéndole más o menos mal, le va a ir mucho mejor, porque va a mejorar su representación legislativa, va a necesitar y además va a consolidar su línea dura de pensamiento. Frente a eso, lo que uno va viendo, sobre todo del kirchnerismo, es una oposición muy cerrada, muy poco autocrítica, muy poco predispuesta a analizar sus propias responsabilidades en haber llegado
al momento que hemos llegado y a la construcción y a la existencia de este gobierno, y tampoco con vocación de, a partir de esa autocrítica, a partir de asumir sus responsabilidades, con vocación de convocar a otros sectores, porque le falta hacer mucho para poder ser atractivo para quienes no pensamos como ellos. Mucho le falta, mucho. Y entonces en el medio me parece que hay un camino que nos puede encontrar a sectores que algunas veces hemos coincidido, muchas más, muchas menos de las que a mí me hubiese gustado y muchas más de las que pareciera. Estoy hablando del socialismo, de sectores del progresismo de distintos, incluso de sectores del propio justicialismo, del peronismo, que no coinciden con la forma de conducir y de construir políticas que hace el kirchnerismo. Me parece que hay. Ahora, esa tercera opción de la que hablas, Fernando, me da la impresión de que no va a salir de una figura, por ejemplo, como Rodrigo de Loredo, por citar un correligionario. No, lo que pasa es que, a ver, uno lo asocia tanto a esta gestión, sí, por diversas expresiones, acompañamientos en votaciones cruciales, etcétera, etcétera, que si este modelo que quiere implantar Milei, y ya lo está haciendo, fracasa, se va a llevar puestos a quienes lo acompañen casi que sí, es difícil, de la mano. Es difícil, porque la elección próxima es legislativa. Y las elecciones legislativas, mucho más que la ejecutiva, mucho más que la de presidente por lo menos, se federaliza mucho. Entonces, en el caso concreto del radicalismo, el radicalismo va a tener, creo yo, comportamientos muy distintos en cada provincia. En la provincia de Buenos Aires, estamos enrolados en un sector que es el que hoy preside el partido, que es el de Maxi Abad, que es senador nacional, y como senador nacional introdujo en la discusión de la ley Bases muchas de las modificaciones que fueron acordadas y que atenuaron el impacto negativo del proyecto, muchas. Y me parece que ese es el camino, esa construcción, digamos. Es cierto que, bueno, tan firme fue la posición de los senadores radicales, Maxi, Abad y Lustó, tan firme ha sido en que se acepten estas modificaciones, que diputados, a pesar de que había algunos diputados nacionales radicales que pretendían insistir esto es medio complejo, pero que pretendían insistir con la ley base tal como había salido de diputados, ahora que tienen que volver a discutirla, aceptaron las modificaciones del Senado y, por ejemplo, no se van a, esto es lo que pareciera, ¿no? Por lo menos lo que uno va leyendo en los diarios, pero no va a haber privatizaciones indiscriminadas como quería el gobierno. Entonces digo, el año que viene es una elección más federalizada, el radicalismo en las provincias donde es gobierno, hay 3 gobernadores radicales, en Corrientes, en Chaco, 4, en Corrientes, Chaco, Mendoza y Santa Fe. ¿Cómo emergió Puyaro, no? ¿Cómo emergió Puyaro? Bueno, me parece que ese es un camino. A ver, es muy difícil ser gobernador, muy difícil. Es muy difícil ser gobernador de Santa Fe con la conflictividad que tiene. Y él se ha puesto básicamente como prioridad la gestionar, y desde la gestión, digamos, después si se gestiona bien, se obtienen los resultados electorales que sean. Pero tenía realidades muy acuciantes y se puso a gobernar. No se puso a rosquear, se puso a gobernar y está muy, muy firme. Bueno, esos gobernadores van a construir, pensemos que Puyaro llega a gobernador con una alianza inédita en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe. Se agruparon sectores que estuvieron tradicionalmente enfrentados, ¿no? Estaba el radicalismo, el socialismo, que habían sido y habían formado. Sí, por lo menos en los últimos años, claro, era pro, Juntos por el Cambio, socialismo. Claro. El núcleo. Claro. Y hay todo. Juntos por el Cambio y el socialismo. Exactamente. Todos los sectores progresistas que acompañaban al socialismo. Y entonces él construirá seguramente una alianza electoral. En Santa Fe se construirá una alianza electoral seguramente
muy distinta de la que pueda haber tal vez en la provincia de Buenos Aires, o la que pueda haber en la capital federal, o la que pueda haber en Mendoza. Fernando, charlábamos hace algunas semanas con el presidente de la UCR, con Ezequiel Pérez Naveiro, y se notaba en muchas de sus definiciones, de hecho uno de los títulos que nos dejó en la nota fue que él se siente oposición, pero no va a tirar piedras como el kirchnerismo, dijo, y así la titulamos, se la puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Y se lo escuchó permanentemente queriendo despegarse del kirchnerismo como una consigna fundamental para seguir sosteniendo el apoyo de aquellos votantes que en los últimos años los han acompañado. ¿Ves mucha especulación política? A mí me parece, el otro día leía un análisis que hacía Andrés Malamud, que es un politólogo que digamos, vive en Lisboa, estudia en Lisboa y trabaja en Lisboa, y cada vez que está en la Argentina es muy consultado porque su opinión es muy interesante. Ha venido por acá también. Sí. Y es un hombre del radicalismo, además, es convencional nacional del radicalismo. Y lo que decía Malamud es que los partidos, o por lo menos el radicalismo, en una circunstancia como esta, donde tenemos un gobierno que claramente postula cuestiones que están enfrentadas a nuestras convicciones tradicionales, que además nos desprecia porque no pierde la ocasión, ninguna ocasión, de hablar mal de los radicales, de hablar mal del gobierno de Alfonsín, de hablar mal de responsabilizarnos a los radicales de los peores males de la patria. En un momento como este hay que consolidar la construcción de la alternativa y a la gente hay que esperarla adelante. No hay que no hay que seguir. Digamos, yo escucho muchos dirigentes nuestros del partido en las charlas, amigos míos, amigos que hablan de nuestros votantes. Y la verdad que nuestros votantes quieren, la verdad que no, nuestros votantes no existe, no hay un voto cautivo salvo en algún sector, pero no hay voto cautivo. Los votos no son de nadie, ni ningún partido es de ningún voto, ningún votante. Hay momentos en que los postulados de los partidos y las propuestas que los partidos hacen concretamente para esa circunstancia resultan más o menos atractivos para la gente y la gente acompaña con su voto a esa propuesta. No nos pasó el año pasado, sí nos pasó en el 2015, sí nos pasó en otras circunstancias. Bueno, lo que hay que conseguir es no hacer un seguidismo de las encuestas, de las expresiones en las redes sociales, de las discusiones en las redes. No, lo que hay que hacer es reafirmarse en las convicciones, a partir de las convicciones construir un programa, ofrecer un programa, mostrar, decir por qué pensamos distinto de todos los demás sectores de la política o de aquellos sectores con los cuales compitamos y hacerlo tan atractivo que pueda seducir de nuevo a nuestros votantes, a los votantes de Milei, a los votantes del Frente para la Victoria, a los votantes del socialismo, a los votantes del peronismo ortodoxo, es decir, que pueda ser atractivo y que pueda ser entendido como una solución para los problemas de los argentinos. Ahora, si nosotros, insisto, si yo leo las encuestas de hoy, no digo nada de lo que estuve diciendo en la última media hora. No hay mucho, pero hay mucho de eso. ¿Sí? No? Como todavía el gobierno sostiene un apoyo popular importante, según algunos estudios que se vienen realizando, entonces no se lo puede criticar porque esa porción grande de la sociedad que todavía apoya a Milei te va a mirar mal o hasta te va a insultar, porque la discusión se lleva al extremo de la descalificación permanente, además. Sí, bueno, esa es una práctica que se ha instalado y que se ha naturalizado. Dijiste, y a raíz de esto vuelvo un poquito atrás en la charla, dijiste o imaginaste que allá por agosto del año que viene, cuando sean las primarias de medio término, ¿no va a estar desgastado el gobierno de Milei? ¿O entendí mal? Yo creo que puede haber, si hay un efecto de recuperación económica, probablemente ocurra que eso se vea, diríamos, por lo que dicen los economistas, insisto, no sé nada, eso se vea a partir de enero del año próximo, que no habría
una lectura, digamos, no habría una visión de una realidad distinta de la economía en lo que queda del año 2024, pero que a principios del 2025 podría empezar a verse algo mejor, digamos, bueno, de hecho dejaría de haber tarifazos, dejaría de haber incrementos de los precios, habría una recuperación del salario. Si pasara esto, si esto efectivamente ocurriera, seguramente va a tener consecuencias electorales. El gobierno va a llegar en una posición más sólida que lo que está hoy. Más allá hoy de, digamos, a ver, hoy tiene, yo creo que no puede ser que todas las encuestas estén mintiendo, yo creo que hay una aceptación del gobierno nacional, me parece que tiene que ver con lo muy malo que fue el final del gobierno anterior y que tiene que ver también con que este gobierno, no en la primera vuelta, ni siquiera ni tampoco en las PASO, sino en el balotaje, obtuvo más del 50% de los votos. Y nadie quiere votar algo que fracase. Entonces me parece que aquellos que en el balotaje acompañaron al gobierno están esperanzados y están digamos, con la expectativa de que esto funcione. Y me parece razonable, insisto, nadie quiere 6 meses después de haber hecho de haber tomado una decisión, estar esperando que esa decisión que uno tomó sea un fracaso. Pero entonces creo que va a haber... O más que estar esperando, estar sintiendo. Estar sintiendo, ¿sí? Digamos, que uno cometió un error. Los errores se admiten cuando van, digamos, a ver, que mí, se agoten las instancias, claro, en tal caso. Claro, a mí me parece muy malo lo que está pasando, pero yo no lo voté. Y no estoy sintiendo ninguna traición, porque no confío en esto. Ahora, en ese contexto, digo, me parece que puede haber una recuperación que lo haga llegar a las elecciones del año que viene en una posición, insisto, mejor que la del año pasado. Por lo menos en cuanto a expectativa, insisto, el año que viene el gobierno renueva tres bancas, creo, de diputados nacionales. Entonces, lo que gane va a estar por encima de eso. Claro, entonces va a tener hoy, de algún modo, hasta con los sectores del PRO que lo acompañan, el gobierno tiene que negociar. Si el gobierno logra tener una representación genuina propia, se va a sentir liberado de las negociaciones y probablemente veamos una faceta aún más dura de sus convicciones y de sus creencias, ¿no? Más dura, por no decir más autoritaria. Que me parece que sí, a ver, porque yo no puedo desentenderme de lo que era el Milei panelista o polemista de medios del espectáculo y de lo que fuera, hasta que logró construir una propuesta política. Yo no me olvido de las bravuconadas, de los insultos. Y él tampoco, porque sigue con el mismo tono y es llamativo, insulta a cuanto periodista se le cruza, desde La Nata hasta Longobardi, pasando por Silvia Mercado. No le apunta a Roberto Navarro o a C5N, que podría decir, bueno, están en las antípodas del pensamiento. Le apunta a todo aquel que piensa distinto que él, o que le cuestiona la supuestamente exitosa política que está llevando adelante. Bueno, ese es él. Ahora, hoy, obligado por las circunstancias, y él instaló que la ley bases, el proyecto de ley bases, era fundamental para su gobierno. Lo instaló tanto que los mercados, que son los que deciden cada día, que están decidiendo ahora qué precio le van a poner al dólar dentro de 1 hora y cuarto, cuando empiecen a abrir los mercados, que son los que fijan afuera el precio de las acciones de las empresas argentinas y con eso el valor del riesgo país, le dicen, bueno, si es tan fundamental que para tu política esta ley, conseguila. Y si no la conseguís, es que estás fracasando. Entonces, él mismo hizo una encerrona a tal punto que está admitiendo el recorte, la ley como la presentó, es muy distinta de cómo se dictaminó en comisiones de diputados, es muy distinta de lo que se votó en diputados, es muy distinta a lo que se dictaminó en comisiones en el Senado, y es muy distinta a lo que salió aprobado por el Senado. Es decir, que en cada paso le van haciendo recortecitos, de hecho dicen que ya no es la ley ómnibus, sino la ley combi, le llaman. Bueno,
Y eso lo va haciendo un Milei obligado por las circunstancias a hacer concesiones. Ahora, pero Milei no es un negociador. Milei no es un constructor de consensos. No los busca, no cree en los consensos, cree en la confrontación. Milei es el panelista ese gritón e insultador. Bueno, si tiene mayor representación y menos necesidades de construir consensos y menos obligación de no ofender a nadie, imagínense lo que va a hacer. Así de importantes pueden resultar las elecciones de medio término, entonces, para lo que serán los segundos 2 años de esta gestión de índole nacional. Fer, te agradecemos la visita y vamos a retomar el contacto para seguir actualizando los conceptos a partir de lo que vas viendo y metiéndonos también en cuestiones del ámbito local y demás. ¿Cómo no? La UCR tiene acá en Luján, ¿qué camino por recorrer? Tenemos elecciones internas. ¿Cuándo? Ahora en el segundo semestre, todavía no está fijada la fecha, es entre septiembre y noviembre, en algún momento de ese periodo van a ser elecciones internas. ¿Van a competir? Nosotros sí vamos a presentar listas, vamos a competir, estamos muy, muy disconformes con el funcionamiento del partido en Luján, que un funcionamiento que no existe, el comité está cerrado, hace más de un año que no hay plenarios, no se discute nada. Esta posibilidad que tenemos nosotros, o que tenemos con mi sector, porque la ha tenido Raúl Alfonsín, de reunirnos todas las semanas y de hablar de política y conversar estas cosas, no existe en el partido. Y bueno, y además, una gestión que en 2 años y medio, logró el dramático resultado de haber perdido toda la representación legislativa. Perdimos todos los concejales de Luján, no tenemos consejeros escolares, no tenemos, el partido no tiene existencia, no tiene presencia en la opinión pública, y me parece que eso hay que construirlo, y que hay que construirlo con quienes no pensamos de la misma manera que piensa la conducción actual del partido. Así que, respondiéndote, va a haber interna, vamos a competir y vamos a tratar de revitalizar un partido que está agonizando en Luján. Fernando, gracias por la visita de nuevo. Al contrario, gracias a ustedes. El dirigente radical Fernando Casset en este 26 de junio en el que la UCR está cumpliendo un nuevo aniversario, el 133.